Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, me complace presentar a la maestra Jenny Aimé Molina Morán, abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, docente en distintas universidades y actualmente en la Escuela de Estudios Judiciales. Ha publicado varios artículos con respecto a su línea de investigación, conferencista en temas de derecho de familia y ha sido juez de carrera con más de 20 años de experiencia en la judicatura. Esta tarde nos comparte su conocimiento con la conferencia Derecho a la Vida, Análisis y Perspectiva, caso Artavía Murillo, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les pedimos a los oyentes mantener en silencio sus micrófonos y desactivar su cámara para evitar intromisiones en la conferencia. Al finalizar la conferencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, maestra, con su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Karina, por el apoyo. Quiero saber si está todo bien, la cámara y todo esto. Sí, doctora, todo bien. Está bien, gracias. Bueno, quiero dar las gracias antes que nada a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y reconocer la gran labor que está haciendo a pesar de la época que estamos viviendo tan crítica y tan surreal, que nunca creímos que estuviéramos atravesando por estos momentos, porque el conocimiento no se detiene y la universidad sigue adelante con su propósito académico y científico. Quiero agradecer al decano de la universidad, especialmente al doctor Rolando Castillo, por la invitación. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes estos temas. Quiero agradecer también a todos los que hacen posible estas jornadas académicas, a Karina, a Imelda, a Eric y a todos quienes, pues no sé el nombre, pero sé que están trabajando y poniendo mucho para que esto sea posible. Quiero agradecer también a todas las personas que se han inscrito y que se han interesado en este tema. Espero no defraudarlos y quiero hacer la aclaración que es la primera vez que doy una charla por estos medios, que la misma situación nos impone ponernos al día y bueno, ser como el agua, acomodarnos a la nueva situación. Por eso, por aquello de que hubiera algún inconveniente, pues es por eso de la primera vez. Quiero también reconocer esa bonita conexión que hay especialmente con México. Nosotros somos países hermanos, porque como lo dije la otra vez que estuve en México, que tuve ese privilegio, en aquellos tiempos en los que no existían las fronteras que hay ahora, nuestros pueblos eran uno solo, ¿eh? Y bueno, es algo muy placentero para mí poder estar con ustedes en esta tarde. Quiero comentarles de que la importancia de este tema, si ustedes ven los demás temas que se están dando en esta jornada, todos son atinentes a la situación del COVID que estamos viviendo y este tema no lo es menos. ¿Por qué el derecho a la vida en esta jornada académica? Porque creo de que precisamente este es el valor fundamental que en época de pandemia se está protegiendo y como vemos las medidas que los gobiernos toman privilegian el derecho a la vida incluso sobre otros intereses económicos y vemos con preocupación los números, consultamos los datos en otros países y creo que pues muchos por el temor de la mortandad que se está dando en tan poco tiempo en el mundo, nos vamos a los números de los fallecidos antes que a los números de los contagiados, creo yo, por el legítimo temor que tenemos de que nuestro más preciado bien, que es el derecho a la vida, esté en peligro. Entonces creo de que no podíamos tener los sentidos más puestos y dispuestos que en una situación como esta para escuchar sobre el derecho a la vida. Va a ser un caos. ¿Por qué? Porque es el paradigma de la cultura mexicana chocando directamente con el paradigma de los mecanismos alternativos. Escucho algo ahí, entonces, no sé. Nosotros queremos que me lo hagan rapidito, que me
Sí, maestra. Perdón. Usted puede utilizar la opción que se encuentra arriba de donde dice invitados. Dice silenciar a todos para que apague todos los micrófonos y solo usted quede activa. Invitados, perdón, voy a Sí, ver. en la parte superior derecha. Porque no encontramos a la persona que activó su micrófono. Ya Ah, la ya, encontré. Ya la Sí. silencié. Puedes continuar, maestra. Una disculpa. Adelante. muchas gracias, porque igual no encontré nada ahí en la parte superior derecha. Perdón, pero estoy aprendiendo a usar esto. Gracias, muy amables. Tenemos entonces, como les decía, la mesa puesta para que hablemos acerca de este tema tan interesante. Quiero aclarar también, antes de empezar, de que la orientación que se le va a dar a esto es un análisis jurídico eminentemente que se hará de la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre el Derecho a la Vida del No Nacido. Entonces esto pues lo aclaro porque no se hace intervenir para nada ningún aspecto ni ideológico ni político que pudiera haber alrededor, sino que es estrictamente jurídico, ¿verdad? Antes que entremos de lleno a este análisis, y quiero ir caminando un poco rápido porque realmente esta sentencia es bastante extensa y profunda, entonces quiero avanzar rápido en algunos aspectos que son importantes, hablarlos antes de entrar de lleno, que es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad pues es una doctrina, pero ya veremos que también, independientemente del nombre, es una función que se viene desempeñando por los jueces aún antes de que en el 2006 la Corte le llamara de esta forma, le pusiera nombre a esta función. El control de convencionalidad, pues como indicaba, ya fue de manera más clara y se toma como punto de partida la sentencia del año 2006, que fue dictada en un caso en contra de Chile. Bueno, por ahora no, ay, Dios mío, tuve una laguna aquí. Es una sentencia del año 2006, en donde ya la Corte nos indica de que los países deben hacer un control de convencionalidad, que es realizar ese test de comparación entre la norma convencional y la norma de derecho interno para poder establecer si no existe alguna incompatibilidad entre ellas. Entonces, bueno, esta es una función que de hecho pues los jueces vienen haciendo en su labor jurisdiccional, porque cuando las convenciones entran a formar parte del derecho interno, entonces tienen que ser tomadas en cuenta al momento de fallar. Es decir, que con o sin ese nombre, esta es una función pues que ya desde antes de su bautizo se venía llevando a cabo. La otra, vamos a imaginarnos que es como una moneda con dos caras. La otra cara de la moneda del control de convencionalidad es el acatar las interpretaciones que la Corte ha realizado en otros casos, aunque no sean casos en los cuales los demás estados hayan sido parte. Esta otra cara de la moneda del control de convencionalidad pues no encuentra un fundamento normativo, no hay ninguna norma sobre la cual pueda basarse la Corte para poder establecerlo como una obligación para todos los estados. Y bueno, esto es de mucha trascendencia poder tenerlo claro, por lo que vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, no se niega el valor que las interpretaciones de la Corte pueden tener en la resolución de los casos domésticos, pero establecerlo como una obligación pues tiene ciertas implicaciones. Recordemos que la Corte no tiene funciones normativas, las funciones normativas le corresponden a los estados, sino de interpretación y aplicación de la Convención. También algunos doctrinarios pues, nos hablan del control de convencionalidad primario y secundario, indicando que el control primario es el que corresponde a los estados a nivel doméstico en la aplicación de la Convención. Esto también es sujeto de revisión cuando no se aplica correctamente
la convención a través del control de convencionalidad secundario que realiza la Corte Interamericana. Es algo así como, para poderlo entender, como que si fueran instancias, ¿verdad? Y bueno, ya entrando a los antecedentes del caso Octavia Murillo versus Costa Rica, pues el asunto comienza en el año 95 cuando en Costa Rica se emite un decreto. Vamos a ir corriendo aquí las diapositivas. El decreto que vemos ahí, a través del cual reglamenta las técnicas de reproducción humana asistida y en particular la FIV, que es la fecundación in vitro. En este decreto, pues se trataba de reglamentar, aunque de una forma bastante limitada, la práctica de esta técnica. Incluso se indica en este decreto de que se podrá fecundar hasta 6 embriones que luego serán implantados y deberán ser todos implantados en el útero de la mujer. Bueno, se interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de este decreto. Y bueno, bajo los argumentos de que no se garantiza plenamente el derecho a la vida que existe desde la concepción, según la Constitución costarricense, y también de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte Constitucional, por la Sala Constitucional de Costa Rica, considera de que los argumentos son atendibles, declara inconstitucional este decreto por dos razones: por la reserva legal, ya que fue emitido por una autoridad administrativa y no por el Congreso, y también y principalmente porque consideró de que no se garantizaba de que los embriones humanos en los cuales ya había vida no fueran tratados como un objeto. También lo que trataba la sala al emitir este fallo es de que no fueran objeto de selección estos embriones, que no se pudiera investigar con ellos, que no se pudieran congelar, es decir, no había ninguna garantía, ese decreto no había garantía de que esto no sucediera, y además consideró la Sala Constitucional de que existía un riesgo desproporcionado de muerte. El asunto fue puesto por los interesados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego lo pasó a la Corte Interamericana, que finalmente en el año 2012 dictó su fallo por mayoría con el voto disidente del juez chileno Eduardo Vío Grossi, y declaró violados los derechos a la integridad, a la libertad personal, protección de la honra y de la dignidad, y a fundar una familia de las personas involucradas. Bien, veremos ahora, antes de entrar a analizar los distintos criterios de interpretación que utilizó la Corte, cuáles son las reglas de interpretación a las que debe sujetarse la Corte Interamericana al momento de dictar sus fallos. O sea, no es una cuestión, al igual que los jueces domésticos, que pueden hacer como quieran, sino que hay normas a las cuales se debe sujetar todo aquel que imparte justicia, ¿no? Vemos aquí la regla general de interpretación, es el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Vamos a ir viendo, porque el artículo es extenso, y vamos a ir viendo sus distintas partes conforme avancemos en la charla. La regla general de interpretación es: un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en su contexto. Vamos a ver también más adelante a qué se refiere con contexto, y teniendo en cuenta su objeto y fin, ¿no? La norma específica de interpretación de la Convención es el artículo 29, que indica que ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados, partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención, o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Eso fundamentalmente para efectos de lo que vamos a ver más adelante, porque el artículo es más extenso. De hecho, pues este artículo contiene en sí el principio pro persona o principio pro homine. Las interpretaciones o los criterios a los cuales acudió la Corte para hacer su labor interpretativa del artículo 4.1 de la Convención fueron estos: conforme al sentido corriente de los términos,
interpretación sistemática e histórica, la evolutiva y la más el principio más favorable y el objeto y fin del tratado. Es extenso todo esto, así que me iré a la conclusión del primero de los criterios de interpretación, porque si no, no podremos avanzar. Ya yo me dio el tiempo y por eso voy un poco corriendo, porque quiero que me alcance para poder compartir la esencia de esta charla. Aquí vemos la conclusión del tribunal. Bueno, se centró esta interpretación en poder determinar cuándo empieza la vida humana. Se valoran distintos aspectos, ¿verdad? Finalmente, la Corte se decanta por lo que manifiestan o lo que indican los peritos que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, la Comisión intervino en este caso de una manera bastante activa, al punto de que propuso incluso pruebas, ¿verdad? La Comisión lo puede hacer de manera excepcional cuando considere que el orden público internacional pudiera estar en peligro. Pero la Comisión no lo hizo porque considerara de que estaba en juego el orden público por el derecho a la vida, que en una discusión como esta, lógicamente tiene una posición preponderante sobre derecho, por ejemplo, el derecho a la integridad, a la libertad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, al derecho a fundar una familia, sino que lo hizo precisamente porque consideró de que estos derechos que acabo de mencionar se encontraban en grave riesgo, el orden público internacional en relación a estos. Entonces, a pesar de que había dos peritos que indicaron que conforme a la ciencia, la concepción y la fecundación son conceptos sinónimos y que se refieren al momento en que las dos células, masculina y femenina, se funden y forman un nuevo ser, se decantó por la del perito propuesto por la comisión, que indicó que la concepción desde el momento, se entiende el término concepción desde el momento en que ocurre la implantación, razón por la cual considera que antes de este evento no procede a aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. Bueno, aquí se esperaría que al menos se hubiera considerado de que si actualmente y por cuestiones de ciencia y cuestiones artificiales, el momento entre la fecundación y la implantación puede diferirse hasta por muchos días. No es una cuestión que en la naturaleza suceda, que si hay un tiempo más o menos de 24 horas, recuerdo, para la implantación a partir del momento de la fecundación, pero a través de las técnicas artificiales ese momento se puede diferir por mucho tiempo, en cuyo caso, al llegar a una conclusión como esta, la Corte pone en grave riesgo la vida que ya existe en el embrión, puesto que si no tiene derecho a la protección a la vida, eso significa de que se corre el riesgo de que se pudiera experimentar con los embriones, congelarlos o incluso desecharlos. La Sala de Costa Rica tomó en cuenta también de que existía ese riesgo de que los embriones fueran desechados sin más y por eso procedió a protegerles. Pero bueno, resultan contrastantes la resolución de la sala y la conclusión a la que llegó la Corte en este criterio de interpretación. Cabe hacer mención también, antes de cambiar aquí la diapositiva, porque tenemos a la Comisión Interamericana aquí, que la comisión en la sentencia pues se transcribe un párrafo en el cual se indica, la comisión indicó al poner el caso en conocimiento de la Corte, de que se podría interpretar el artículo 4.1 de la Convención en el sentido de que los estados parte le otorgaban la facultad de poder proteger la vida desde la concepción, y no como un mandato, lo cual pues no se comparte porque lógicamente si la convención estableciera facultades y no mandatos, pues no tendríamos necesidad de que existiera una Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer cumplir de manera coactiva
facultades que por definición y en esencia están libradas a la voluntad de los facultados, ¿verdad? Aquí comparto, tenemos este link, porque esta presentación yo se las voy a dejar para que se las compartan. Tenemos este link de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en donde los términos concepción y fecundación son equivalentes. La biblioteca es parte del el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, es parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Ahora vamos a ver la interpretación histórica, sistemática e histórica. Si ustedes gustan, no sé qué dice Karina, cuando vayamos como a la mitad de la presentación, que pudiéramos dar alguna oportunidad, o se dejan las preguntas para el final. Las preguntas de preferencia para el final, maestra. Para que pueda usted dar toda su conferencia y al final ya puedan hacer los comentarios pertinentes. Muy bien, está bien. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, todo bien. Excelente. Bueno, entrando al segundo criterio de interpretación, la sistemática histórica, el artículo 31.2 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, vamos a poner atención en esto, porque como indicamos al principio, la Corte pues debe ceñirse a los criterios de interpretación que existen en la ley, ¿verdad? Indica el artículo que para los efectos de interpretación de un tratado, el contexto comprenderá todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes. Quisiera por favor que pusiéramos atención a los subrayados y a los resaltados, que todos los que verán ahí, pues yo los he puesto. E indica todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. Todo esto pues nos hace alusión a que el acuerdo, aquellos acuerdos bilaterales, aquella manifestación de voluntad de los estados de obligarse, pero sin embargo la Corte en un criterio demasiado extenso entra a analizar los sistemas europeo y africano de derechos humanos a los cuales Costa Rica no pertenece, ni los países que son parte de la Convención Americana y que tienen una regulación distinta y menos protectora del derecho a la vida. El juez Eduardo Bio Grossi, que como les indicaba, es el juez chileno que razonó su voto y que nos sirve mucho lo que él indica también, vamos a insertar algunas opiniones de él en esta presentación, indica al respecto de esto, pues lo que vemos, que en esencia es que aún es que lo que resulta más significativo es que tales acuerdos e instrumentos no son procedentes en este caso, no solo porque algunos de ellos no vinculan a los estados parte de la convención, sino porque lo único que se desprende de ellos, y además con gran nitidez, es que no contemplan la situación del no nacido aún o concebido, precisamente para permitir o no prohibir el aborto. Ahí se indica el párrafo en el cual se encuentra esta manifestación del juez Eduardo Bio Grossi. La Corte, en el párrafo 222, llega a la conclusión. Está la Corte interpretando este artículo 4.1 y llega a esta conclusión. El objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer. Y de esta forma, suprime el derecho reconocido al titular del mismo, que es el embrión, e incluso el bebé en gestación. Vemos aquí cómo al suprimir ese derecho para el titular del mismo, según se desprende claramente de la redacción de este artículo, no solamente se refiere al embrión no implantado, de quien ya dijo anteriormente que mientras no suceda el evento de la implantación, no tiene derecho a que se proteja su vida, o sea, pues no se le aplica el artículo 4 de la Convención, sino que aquí en este párrafo 222 lo hace extensivo incluso al embrión ya implantado en el útero de la mujer, porque le desconoce la titularidad de ese derecho.
Esto va pues claramente en contra del texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y veamos el artículo 29, que es también la regla de interpretación que les decía al inicio. Ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Al menos se esperaba de que se hubiera buscado algún equilibrio entre las posiciones contrapuestas, es decir, de que buscando la mayor protección del embrión y de la vida que existe, lógicamente ahí, de un ser humano que pertenece a la especie humana, se equilibrara con el derecho también de las personas que deseaban acceder a la FIV, porque también tenían derecho a poderse beneficiar del avance de la ciencia y de la tecnología para poder vencer ese problema de infertilidad y poder tener hijos, poder procrear. Es decir, buscando el balance y ponderando debidamente los derechos en juego. El juez Eduardo Biogrossi también nos da su opinión al respecto y él discrepa de lo dicho en el párrafo que acabamos de ver, porque conduce a estimar que el concebido o no nacido, y no solo el embrión hasta antes de su implantación, no tiene per se el derecho a que se respete su vida, sino que ello dependería no solo de que se respete ese derecho de la mujer embarazada, sino también que ésta quiera respetar el que le corresponde a aquel. Eventualidad que se alejen demasiado de la letra y el espíritu del artículo 4.1 de la Convención y que se relacionan con temas como el régimen jurídico del aborto. La mujer embarazada goza de protección también específica, incluso en el artículo 4, en el numeral 5, que habla que la pena de muerte no se aplicará a la mujer embarazada, y no solo ahí, sino en otros instrumentos internacionales. Pero es diferente porque si particularizan las convenciones, el sujeto a quien se le reconoce ese derecho, y en el caso del artículo 4.1, pues es claro a quién va dirigido. Continúa en la interpretación sistemática e histórica y, bueno, entra a analizar el sistema universal, pero se basa en observaciones generales e informes de comités de derechos humanos y de la CEDAW. En su labor de interpretación, la Corte debe ceñirse siempre al artículo 31 de la Convención de Viena, el cual no contempla estos como recursos a los cuales pueda acudir la Corte para poder desentrañar y basarse en ello de una manera contundente como lo hizo, el significado o lo que las partes, los estados partes quisieron decir en 1969 en este artículo 4.1. Estos, como vemos, no están contenidos, no son acuerdos concertados entre las partes, ni instrumentos, ni acuerdos ulteriores, ni práctica por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. No prevalecen sobre la Convención Americana y por regla general no son vinculantes. Aquí pues vemos esto, ustedes podrán investigar más a fondo, esto es profundo, este tema es profundo, y pues les dejo esto que se relaciona con el carácter vinculante o no, pues de estas recomendaciones y todo. Pues aquí vemos su obligación está reglamentada, debe estar reglamentada su obligatoriedad por el mismo tratado constitutivo de la organización internacional que la profiere, pero como regla general, las recomendaciones carecen de obligatoriedad jurídica. Continúa la Corte realizando su labor interpretativa en este segundo criterio que estamos analizando y se refiere al preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que aquí está la parte que atañe y que fue motivo de interpretación, que indica que teniendo presente que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. La Convención de Viena indica en el artículo 31.2, para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá además del texto, su preámbulo y anexos, y etc. Pero el preámbulo debe ser tomado en cuenta al momento de interpretar un tratado. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió, porque la Corte acudió a medios de interpretación complementarios. Vean, en todas las legislaciones hay medios
me atrevería yo a afirmar, en todas o por lo menos en casi todas las legislaciones, considero, existen métodos de interpretación comunes, que en este caso de la interpretación de un tratado es el artículo 31 de la Convención, y métodos de interpretación complementarios cuando a través de la regla general de interpretación no es posible desentrañar el sentido de la norma. Por ejemplo, en la ley guatemalteca, el artículo 10 de la ley del organismo judicial regula de que no podrá desatenderse el tenor literal de una norma con el pretexto de consultar su espíritu. Ello para que no se desvíe la labor interpretativa a una conclusión que no fue la querida por el legislador. Sin embargo, la Corte, a pesar de que, como vemos, el preámbulo de la Convención pues es bastante claro en lo que indica que necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, acude a los medios de interpretación complementarios, que son los trabajos preparatorios y las circunstancias de su celebración, según el artículo 32 de la Convención de Viena. Se acude a ellos en dos casos para confirmar el sentido que resultó de aplicar la norma general, que es el artículo 31, y determinar el sentido cuando la interpretación que se obtuvo con el artículo 31 deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Bueno, se considera de que la convención, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño es bastante claro, por lo cual, pues, es opinión de que no se justificaba el tener que acudir a un medio de interpretación complementario a través del cual, con los trabajos preparatorios, la Corte le restó valor a este párrafo del preámbulo indicado, basándose en cuestiones subjetivas, tales como indicando qué país había propuesto que se incluyera esta previsión en el preámbulo, alejándose del texto que claramente pues, nos indica algo y le negó valor dentro de la sentencia que estamos analizando, con lo cual se considera de que a través de este criterio que estamos en este momento analizando, o esta interpretación que acabamos de ver, se considera que se vulneró el artículo 31 de la Convención de Viena, los que vemos abajo de la Convención Americana, el 4.1, el 29 y el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Continúa la Corte y acude al Sistema Europeo de Derechos Humanos. Se basa para justificar y para fundamentar su fallo en el caso dictado, en la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso que vemos aquí, inserta este párrafo que estamos viendo, en donde el mismo Tribunal Europeo hace énfasis en la diferente regulación que existe sobre la protección al derecho a la vida en la Convención Americana y en el Convenio Europeo. Indicó el TED. A diferencia del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica que el derecho a la vida debe ser protegido en general desde el momento de la concepción, el artículo 2 de la Convención Europea es silencioso en cuanto a las limitaciones temporales del derecho a la vida. Entonces, evidentemente, bueno, además es un fallo que no es pertinente dentro de esta sentencia porque pertenece a un sistema extraño, un sistema del cual los estados partes no están adscritos. Aquí vemos las distintas regulaciones sobre el derecho a la vida en la Convención Europea. Veamos el artículo 2. Derecho a la vida, el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley, etc. La Convención Americana indica que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Es decir, que de distintas regulaciones, lógicamente, en la resolución de los casos concretos vamos a obtener distintas conclusiones porque un convenio protege menos mientras que el otro protege más. Entonces, lógicamente, nos debe conducir a
una resolución diferente, tal como sucedió en este caso que fue citado. Vemos ahí la resolución, no la resolución, una parte que fue la que la Corte Interamericana insertó en la sentencia y que le sirvió también de fundamento para llegar a la conclusión a la cual finalmente llegó. Cuanto más se puede considerar que el embrión, el feto, es parte de la raza humana y requiere protección en el nombre de la dignidad humana sin hacerlo una persona con el derecho a la vida a los efectos del artículo 2, porque lógicamente el artículo 2 de ellos es menos protector que el artículo 4 de nosotros. Luego, la Corte acude al sistema africano, del cual tampoco Costa Rica es parte, ni los estados partes de la Convención, por lo cual, al igual que el Convenio Europeo, resultan impertinentes en este caso, ¿verdad? Además, por el principio general de derecho de que prevalece la ley específica sobre una norma general que, aun y cuando así fuera, no son normas que sean aplicables en este caso. En el sistema africano, esto yo les comparto lo que indica el artículo 4, eso no está insertado en la sentencia que estamos analizando. Indica el artículo 4 de la Carta Africana de Derechos Humanos. Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al respeto de su vida y de la integridad de su persona. Nadie puede ser privado de este derecho arbitrariamente. Sin embargo, la Corte Interamericana, en el párrafo 243, indicó que los redactores de la carta que estamos viendo descartaron expresamente toda terminología que protegiera el derecho a la vida a partir de la concepción. Sin embargo, no es eso lo que vemos en este artículo, porque la expresión seres humanos es incluso más amplia de lo que podría ser la expresión que toda persona tiene derecho a la vida. Veamos que también aquí el Tribunal Europeo indicó que cuanto más se puede considerar que el embrión o el feto es parte de la raza humana, lo cual pues podría ser equivalente a que los seres humanos son inviolables, todo ser humano, por lo cual no es del todo, no es cierto, ¿verdad?, que expresamente se haya descartado toda terminología que protegiera el derecho a la vida a partir de la concepción. Hubiera sido expresamente que lo hubiera dicho, se excluye expresamente la protección del derecho a la vida a partir de la concepción. En el párrafo 244 concluye al respecto de la sentencia dictada por la Sala Constitucional de Costa Rica, de que a pesar de que se basó en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Declaración sobre los Derechos del Niño, de ninguno de estos artículos o tratados es posible sustentar que el embrión pueda ser considerado persona en los términos del artículo 4 de la Convención. Veamos el artículo 4 de la Convención. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Significa de que cuando los estados partes quisieron reconocerle al no nacido el derecho a la vida a partir del momento de la concepción, le estaban haciendo titular de un derecho y le estaban reconociendo personalidad para poder disfrutar y ser titular, como indiqué, de este derecho. Entonces, se vinculan estas frases que están ahí, que he resaltado. El artículo 3 de la Convención también nos habla del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica que está vinculado a esto. Recordemos que, de acuerdo a la teoría de la personalidad basada en la concepción, la personalidad jurídica comienza con el nacimiento y termina con la muerte, pero al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, y es esta doctrina de la personalidad desde el momento de la concepción la que evidentemente sigue la Convención Americana de Derechos Humanos. Se considera entonces de que a través de esta interpretación sistemática e histórica en lo que acabamos de ver, fueron vulnerados el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, principalmente por el aspecto de la buena fe que manda que esa interpretación se haga de esta forma, porque sabiendo la Corte
de que aquellos sistemas no eran pertinentes en este caso, los utilizaron y tomaron partes de ellos que eran muy acordes a lo que finalmente quiso resolver la Corte. También pues, se basó en fallos, como vimos, del Tribunal Europeo, que reconocían, incluso lo evidenció, que había una distinta regulación y se soslayó simplemente. Vamos a la interpretación evolutiva. La Corte analizó el estatus legal del embrión y nuevamente se basó en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, como ya indicamos, no son pertinentes en este caso porque responden a sistemas normativos diferentes y menos protectores. También se basó en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a la aplicación de la biología y medicina. De este convenio, Costa Rica no es parte. Cita el artículo 18 para resaltar que dicho tratado no prohíbe la FIV, sino la creación de embriones con propósitos de investigación. Sin embargo, el artículo 18, bueno, yo consulté la convención, leí la ley. En ese artículo 18 también se refiere a la protección que debe brindarse al embrión, pero de eso no se hace mención alguna en la sentencia. Y esta es parte del preámbulo de la convención que acabamos de mencionar, de lo cual se resalta que los estados partes, conscientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina, o sea, se considera de que se debió haber tomado en cuenta todo lo de esta convención, que si al fin de cuentas se estaba basando en ella la Corte, que tendiera a proteger también el derecho del embrión a que se respetara al menos esa dignidad humana intrínseca dentro de esa nueva vida. Concluye en el párrafo 248 que las tendencias de regulación en el derecho internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida. Pero son tendencias de regulación en el derecho internacional que no son pertinentes a esto. Porque entonces es aquí cuando yo me pregunto, si para poder interpretar la Convención Americana lo vamos a hacer en base a legislaciones y sistemas normativos impertinentes y de otras latitudes, entonces realmente no tiene sentido de que exista una Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya función sea interpretar y aplicar la Convención Americana. En cuanto a esto, a la interpretación evolutiva, luego también analiza las regulaciones y prácticas sobre la FIV en el derecho comparado. En este aspecto quisiera que pusiéramos mucha atención en cuanto a los subrayados y los resaltados que tenemos aquí. En el párrafo 256, la Corte analiza un informe del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida, en donde pues este registro es el que lleva, por decir así, todos los datos de todas las clínicas que a nivel latinoamericano se dedican a las técnicas de reproducción humana asistida. Este registro informa a la Corte que hay 11 países latinoamericanos en los cuales se practica la FIV. Sin embargo, de estos 11 países, al menos 3 tienen una regulación normativa al respecto. Pero esto pues no nos lo dice la sentencia en sí, sino que se observa en el voto razonado del juez Eduardo Villogrossi. Pero en este párrafo 256, la Corte indicó de que a pesar de que no existen muchas regulaciones normativas específicas sobre la FIV en la mayoría de los estados de la región, estos permiten que la FIV se practique dentro de sus territorios, ahí vamos a detenernos, pero 11 países no son la mayoría de 24 estados partes de la convención. Aquí indica, estos permiten que la FIV se practique, la mayoría de los estados de la región permiten que se practique dentro de sus territorios, lo cual no es así. Continúa la Corte, por lo que ello significa que en el marco de la práctica de la mayoría, vuelve a hacer énfasis, de los estados parte en la convención, se ha interpretado que la convención permite la práctica de la FIV, algo así como una regulación por omisión. Vemos de que en este silogismo jurídico que se ha hecho,
Se llega a una conclusión basada en premisas que no se corresponden con la realidad, porque 11 países, insistimos, no son la mayoría de 24. Entonces no ha quedado probada esa mayoría. La práctica de la FIB sin regulación legal no significa que los estados hayan interpretado que la convención permite la práctica de la FIB. Más bien significa que debiendo proteger la vida desde la concepción en su derecho interno, cumplimiento de los compromisos internacionales que adquirieron a través de la Convención Americana, no lo han hecho, y no la mayoría, sino solo 8 de 24 estados, porque de aquellos 11, al menos 3 sí tenían alguna regulación. Por cierto, destaca la regulación legal de Brasil, que tiende a proteger al embrión, tiene restricciones y limita a 4 los embriones que deban ser transferidos como un máximo. Se considera que la Corte no puede legitimar ninguna práctica no legislada, que en este caso tampoco es generalizada, que pudiera entrañar la violación o la amenaza de violación de un derecho reconocido en la Convención, al suponer que los estados interpretan, pero no hay ninguna evidencia de la cual resulta esta presunción de la Corte, que la Convención permite poner en riesgo o violar ese derecho humano garantizado. En el párrafo 256, entonces, la Corte indica que estas prácticas de los estados, llega a esta conclusión, se relacionan con la manera en que interpretan los alcances del artículo 4 de la Convención, pues ninguno de ellos ha considerado que la protección al embrión deba ser de tal magnitud que no se permitan las técnicas y específicamente la FIB. En ese sentido, dicha práctica generalizada está asociada al principio de protección gradual e incremental, que no es una práctica generalizada, como ya vimos, y no absoluta de la vida prenatal, y a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona. Esto de esa protección gradual e incremental de la vida prenatal no está en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte, insistimos en esto, no tiene funciones normativas, no puede cambiarle el contenido de esta manera a una norma que ha sido producto del consenso de todos aquellos países que en 1969 decidieron darle vida a la Convención Americana. No puede la Corte legitimar ninguna práctica no regulada, que en este caso no es generalizada, que pudiera entrañar la violación de un derecho humano al suponerse en evidencia que su falta de regulación obedece a que los estados realizan esa acción de interpretar el artículo 4, dándole los alcances que la Corte quiere. Y tampoco existe algún hecho probado del cual pueda presumirse o deducirse de manera lógica una conclusión como esta, con serias consecuencias de limitación o incluso supresión de un derecho humano. La indolencia e irresponsabilidad de los estados al no regular y cumplir con el deber de proteger los derechos humanos no puede ser legitimada por la Corte Interamericana al atribuirle una imaginada interpretación de la Convención. Más bien podría ser que los estados, vean, les pongo el ejemplo de Guatemala. Aquí existen ya más clínicas actualmente, pues ya hay más clínicas que se dedican a estas técnicas de reproducción humana. Hará unos 10 años, creo yo, podría ser más o menos, había quizás hace unos 10 o 15 años, quizás una clínica nada más que era especialista en esto. El Estado no ha regulado nada. Y quizás es porque como hasta ahora se están presentando los primeros casos, pero de problemas que se generan de estas técnicas de reproducción humana, hasta ahora quizás va a legislar al darse cuenta que es un asunto que es necesario regular. Pero no necesariamente porque el Estado se ponga a hacer la labor interpretativa, la acción de interpretar, de que la Convención permite la práctica de la FIB y sin ningún límite. El artículo 4.1 lo vemos aquí nuevamente. ¿Por qué? Por esta conclusión de la Corte, que dice que dicha práctica generalizada
está asociada al principio de protección gradual e incremental y no absoluta de la vida prenatal y a la conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona. Sin embargo, en el artículo no vemos eso que la Corte menciona en su fallo. Vamos con interpretación evolutiva. Seguimos con esto. Y para terminar esto, que acabamos de indicar en las dos anteriores diapositivas, vemos que el artículo 31 de la Convención de Viena indica que juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado, por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de su interpretación, y en este caso, como ya indicamos, ni existe práctica generalizada de los estados y tampoco consta ese acuerdo sobre la interpretación. Sobre esto nos habla también el juez Eduardo Biogrossi en su voto disidente y se considera de que el artículo 31 de la Convención de Viena no fue observado en esta interpretación, ni los artículos 4 y 29 de la Convención Americana. Y por último, el principio de interpretación más favorable al objeto y fin del tratado. Se debe buscar cuál es el objeto y fin del tratado y de la norma que se está interpretando. La Corte se basa en esta parte de la sentencia en el fallo Roe versus Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos no es parte de la Convención Americana y la interpretación que sus jueces pueden darle al derecho a la vida responde a su propia legislación, que lógicamente, y como podemos ver de esto, porque este fallo fue el que habilitó el aborto en Estados Unidos, es menos protectora que la Convención Americana. Se basa también en la sentencia 355-2006 de la Corte Constitucional de Colombia, que a su vez habilitó el aborto en aquel país y que se basó en la sentencia Roe versus Wade y en el control de convencionalidad, pero entendiendo esto, incluso llevándolo hasta los límites de tomar como interpretaciones válidas y que tuvieran un peso fuerte dentro de la sentencia, lo dicho por los comités de la CEDAW especialmente y otros que pudieran llevarles a la conclusión de poder permitir el aborto de una forma bastante amplia en este país específicamente. La pregunta aquí que se impone necesaria es si tenía claro la Corte el objeto y fin de la norma del tratado que debía interpretar y que se debía buscar aquel equilibrio del que ya les hablaba anteriormente entre las posiciones contrapuestas, puesto de que debió haber considerado, como indicaba, el derecho a la vida inmerso que existe en el embrión humano, que ya tiene vida, y el derecho también de las parejas a fundar una familia. En este criterio que estamos analizando, concluye en el artículo 164 que la concepción tiene lugar, en el sentido del artículo 4.1, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de ese evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Ahora pongamos atención aquí. Además que es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida, con arreglo a dicha disposición, no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Cuando buscamos el significado de la palabra general, porque recordemos de que se debe interpretar los tratados de acuerdo a la acepción común de sus términos, encontramos de que general es común a todos los individuos que constituyen un todo o a muchos objetos. Pero en lugar de interpretar de una manera más amplia que permita un mayor goce de este derecho, le da una interpretación como de excepción al término en general para poder fundamentar esta conclusión de que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo. Sin embargo, a diferencia de lo que indicó anteriormente respecto a esa protección gradual, aquí, que se refirió nada más al embrión,
aquí lo hace de una manera amplia, la protección del derecho a la vida, sin particularizar, e indica que es absoluta. No es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo. Es muy peligroso dejar esta conclusión así tan abierta, porque entonces que podríamos pensar de que la vida tiene una protección distinta conforme a las diferentes etapas del ser humano, porque no está especificando, lo deja amplio. Y aquí quiero traer un poco a cuenta lo que hemos visto en esta época de pandemia, en donde se relativiza el valor de la vida de algunas personas, algunas noticias lamentables en países donde incluso se mandaba el mensaje a los ancianos que mejor se quedaran en casa y que murieran ahí para dejarle espacio a otras personas, supuestamente con la justificación de que son personas que se pueden recuperar más rápido, pero que en realidad probablemente entrañan de que son personas que económicamente pueden aportar más al país, ¿no? Entonces, esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de los seres humanos. En momentos de crisis es donde podemos observar realmente eh, de qué están hechos los seres humanos. Vemos a muchas personas en actitudes de mucha solidaridad hacia todos aquellos que están necesitados, que por la situación económica están con muchas carencias, pero también vemos esta otra cara de la moneda en donde se disuade a los ancianos a que dejen espacio a los demás que sí pueden producir, al punto que hay algunos personajes incluso famosos que incluso que públicamente han indicado de que ellos le dejan su espacio a los demás y que si se enferman están dispuestos a morir sin más. En el párrafo 263 ya tenemos la conclusión de la Corte. Nos indica el objeto y fin de la cláusula en general es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, basta señalar que dicho objeto y fin implica que no puede alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos. Sin embargo, aquí no se encuentra ningún balance porque al final de cuentas la vida del embrión fue totalmente desprotegida, es decir, se anuló totalmente esa protección para privilegiar y darle una protección preferente a los derechos que alegaban las partes en la controversia que les habían sido violados. También vemos aquí, si el control de convencionalidad es exigible no solo a los jueces de las jurisdicciones domésticas, sino también a la Corte Interamericana, porque ellos están sometidos a la ley, no son superiores a la convención ni a las leyes, al igual que cualquier juez. Entonces, se debió haber hecho un análisis de la sentencia de la Corte, privilegiando y poniendo como primer asunto de fondo, o el más importante, la determinación del alcance del derecho a la vida según el artículo 4.1 de la Convención. Más adelante vamos a ver que no fue eso lo que se indicó. Aquí lo tenemos. Ya hemos llegado a las conclusiones y vemos que la Corte no abordó el problema desde una perspectiva correcta. Esto nos lo indica el juez Eduardo Villagrossi en su voto disidente. Porque si el objeto era determinar si el control de convencionalidad primario había sido realizado correctamente, debió tener como primer asunto de fondo determinar el alcance del derecho a la vida, en general a partir del momento de la concepción. Sin embargo, la Corte indicó que el primer asunto de fondo era determinar el alcance de los derechos a la integridad personal y a la vida privada y familiar en lo relevante para resolver la controversia. Ya indicó que el objeto del caso se centraba en establecer si la sentencia de la Sala Constitucional había generado una restricción desproporcionada de los derechos de las presuntas víctimas. Aquí el control de convencionalidad debió haber estado dirigido a desentrañar si el Estado había violado alguna norma de la Convención o se había extralimitado en su observancia, de modo de que al llevar aquella protección hasta cierto extremo anulaba otros derechos. Sin embargo, no fue eso lo que se hizo, se le dio otra perspectiva
Y al final, en la resolución de fondo, no se hizo mención alguna sobre el derecho a la vida, que adquiría, pues obviamente, una gran preponderancia dentro del caso. Da la impresión de que la Corte, aunque manda a las jurisdicciones nacionales a realizar el control de convencionalidad, en este caso no está consciente que ella misma tiene el deber de sujetarse, de realizar ese control y sujetarse a la convención, que su deber es interpretarla tratando de desentrañar cuál fue la intención de los estados al suscribirla y no de acuerdo a las opiniones personales de los jueces. Al final de cuentas, la convención no es lo que 7 jueces quieren que diga, sino lo que los estados quisieron decir cuando en 1969 suscribieron la convención. Lo anterior, porque en su labor interpretativa no se ciñó, como ya observamos en este análisis jurídico que hicimos, a las reglas de interpretación de la Convención de Viena, sino más bien se excedió en los parámetros indicados en ella. Se fundamentó en sistemas, normas, fallos impertinentes y le dio preferencia a recomendaciones y observaciones de comités que no están sobre la Convención Americana. La Corte desde el inicio adoptó una posición determinada y sobre esta línea condujo sus argumentos de modo que llevaran a la conclusión a la que finalmente llegó, soslayando aspectos importantes como las distintas regulaciones de ese mismo derecho en otros sistemas a los cuales acudió. Soslayó también las normas protectoras del embrión humano, excediéndose en su interpretación y sin respetar la sana crítica, llegó a conclusiones y presunciones sin sustento, creando con ella una duda razonable sobre su imparcialidad en este caso. La Corte Interamericana finalmente consideró que el embrión humano no es persona, no es ser humano y no tiene derecho a la vida. Pero a diferencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que buscaba protegerlo, tampoco le procuró ninguna protección. De haber realizado correctamente el control de convencionalidad que le era exigible, pues habríamos obtenido una sentencia realmente justa y ecuánime que buscara aquel equilibrio entre las posiciones en conflicto, ¿verdad? Y bueno, considero que es necesario esta sentencia, este análisis nos hace darnos cuenta que es necesario crear un sistema de responsabilidades que permita limitar el poder que la misma Corte está ampliando de manera unilateral a través de sus resoluciones, porque se corre el riesgo de que en lugar de protegerse lesionen los derechos humanos, la Corte los lesione, está llamada a tutelarlos, pero podría lesionarlos de no limitarse ese poder a través de la imposición a los estados partes de interpretaciones como la analizada, probablemente con una carga ideológica o política que riñe con el más alto ideal de justicia que se espera de la Corte y que viola la Convención Americana respecto a la protección al derecho a la vida del no nacido, que sin duda alguna los estados quisieron proteger en 1969. Les dejo con esta reflexión de René Descartes. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Especialmente para los jóvenes estudiantes, no debemos conformarnos con lo que se nos dice, sino que debemos proceder a investigar y a corroborar por nosotros mismos y a desentrañar la verdad. Hay que dudar de todo, incluso de esto que les acabo de compartir, para que entonces en base a esa duda comencemos una tarea de investigación y de primera mano busquemos los recursos, analicemos la sentencia, la leamos y hagamos nosotros también nuestro propio análisis. Y bueno, esto es lo que tengo para compartir con ustedes. Me alegra de que me ceñí al tiempo, a pesar de que pensé que me iba a pasar. Quizás fui muy rápido, perdón, era con el afán de poder abarcarlo todo y soy todo oídos a las impresiones que ustedes tengan sobre el tema. Ok, gracias, doctora. Pasaremos a la sección de preguntas. Puede poner su cámara para que les pueda responder y los asistentes pueden abrir sus micrófonos para hacer las preguntas, por favor. No sé si estoy ahí.
Sí, ¿verdad? Ahí me ven. Ahí se ve bien. Ok. Bueno, tenemos también preguntas en el chat. Marco Fabricio Sánchez pregunta: el sistema de convencionalidad, ¿dónde lo encontramos y para qué sirve? Perdón, ¿no escuché? Ok. Marco Fabricio Sánchez pregunta: el sistema de convencionalidad, ¿dónde lo encontramos y para qué sirve? El control de convencionalidad, bueno, como indicaba al principio, es una doctrina que la Corte desde el año 2006, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, ha venido sustentando también en sus fallos posteriores, que tiene esa doble cara de la moneda que yo les indicaba, respecto a que es el deber de los jueces de realizar ese test de compatibilidad entre la norma convencional y la norma interna para establecer de que sean compatibles y que prevalezca ya sea la norma convencional o aquella, sin importar el rango, que proteja de mejor manera el derecho inmerso en la controversia. Respecto a esto, pues yo les puedo pasar alguna bibliografía y transmitirla a través de ustedes, Imelda, a quienes estén interesados para investigar un poco más. Pero bueno, veamos en esta sentencia, Almonacid Arellano versus Chile, es la que se considera el punto de partida para esta doctrina. Ok. Miquel Castillo Gamas: ¿pueden los padres decidir la muerte de sus hijos cuando aún son feto? Los padres decidir la muerte de sus hijos cuando aún son feto. Decidir la muerte de sus hijos cuando aún son feto. Ya. Vean. Aquí, por ejemplo, en la legislación guatemalteca se contempla el aborto terapéutico, que es aquel que se practica cuando la vida de la madre está en grave riesgo, ¿verdad? Y hay algunas excepciones que se han querido ir ampliando a soslayo de que la Convención Americana claramente en el artículo 4.1 hace titular al no nacido del derecho a la vida desde la concepción. Yo creo de que hay a quienes no están cómodos con este artículo. No me refiero a quien está preguntando, perdón. No, lo digo en general. Pero el punto es de que la convención así lo establece. Para poder cambiar eso, habría que hacer una enmienda de la convención, según lo establece la misma convención y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero hoy por hoy eso es lo que tenemos. Y respondiendo a la pregunta, solo que hubiera alguna causa justificada que haga necesario tomar esa decisión en vista de la vida de la madre y del hijo, entonces podrían los padres tomar esa decisión. Actualmente en algunas legislaciones también se está permitiendo de que se mate al no nacido en base a que al hacer algunos exámenes se haya determinado de que tiene algún problema, alguna anomalía, algún problema genético, alguna malformación. Pero también esto nos trae al debate la cuestión de la eugenesia, que ya había sido desechada años atrás, porque no podemos estar escogiendo a los seres humanos como que si escogiéramos cualquier cosa, ¿verdad? Entonces también pues habría que tomar en cuenta la situación de las personas que sufren de síndrome de Down, ¿ah? Al aceptar de una forma amplia de que al poderse determinar esto, los padres puedan tomar esa decisión, creo de que eso iría en contra de lo dispuesto por los Estados partes en la Convención Americana del artículo 4.1. Ok. Karina Uresti Olán: ¿puede abortar una mujer después de tomar la decisión de un embarazo in vitro? Yo considero que eso dependerá
de la legislación en sí de cada país, cómo tienen regulado el régimen jurídico del aborto, si es que lo tienen, qué tan permisivo es también, o qué tanto se deja solo en las manos de la mujer poder tomar esa decisión sin tomar en cuenta el derecho ya reconocido en la Convención al no nacido, el derecho a la vida. Es decir, quizás podría hacerlo luego de haberse sometido a una FIV, pero habría que ver entonces cuál es el régimen específico. Además, si hay alguna justificación como que su vida está en peligro, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Hasta qué grado se puede proteger la concepción y permitir un aborto? Bueno, yo creería de que en los mismos términos que ya indicaba, los derechos humanos se limitan unos a otros, los ponderamos dependiendo de cada caso, entonces ya se hace esa labor de ponderar los derechos en juego, ¿sí? Y dependerá del caso concreto. Considero, siempre hay que tener como referente y como norte que el no nacido tiene derecho a la vida, porque así lo han establecido los estados, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? En el artículo 4.1. Entonces, habría que tener siempre en cuenta este norte para poder decidir aquí si realmente el respetar ese derecho hasta un límite absoluto podría resultar en la muerte de la madre. Ok. Manuel Escano nos pregunta, un embrión es parte de la raza humana, pero no es una persona. ¿Así se debe de entender? Bueno, ese es precisamente el tema de la discusión que hay en torno a esto. Un embrión es parte de la raza humana. Si entendemos, dependiendo del enfoque que le demos, si entendemos la concepción desde el momento en que se funden el gameto femenino y masculino, ¿sí? Y nace una nueva vida, si es desde ese punto de vista que abordamos el asunto de conformidad con la Convención Americana, este producto, esta nueva vida, es titular del derecho de que se proteja su vida desde ese momento de la concepción. Ok. Ander Asturias, ¿considera usted que al separarse la interpretación de la Corte del propio contenido de la Convención y de las reglas que establece la misma en el artículo 29, debe estimarse como un fallo que le resta legitimidad a la Corte Internacional de Derechos Humanos y no debe de aplicarse? Totalmente, de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Sí, así es. Okay. José Manuel Mesa. Ajá. Okay. Sí, adelante. Bueno, veamos nada más dentro de nuestros mismos países, tenemos algunas cortes, especialmente los cortes o los tribunales constitucionales, que es como viéndolo en un sentido micro aquí dentro de nuestros países, son también tribunales que muchas veces detentan un poder que es casi ilimitado. ¿Sí? Y tenemos, bueno, todos estos casos que han sucedido en muchos de nuestros países en los cuales este poder ilimitado puede prestarse también a algunas cuestiones que riñen con el más alto ideal de justicia que están llamados a tutelar. Recordemos que al final del día, sea una corte internacional, sea una corte nacional, son seres humanos quienes están al frente de ellas, seres humanos imperfectos como cualquiera. Entonces creo yo que no debemos idealizar nada y más bien buscar la forma de limitar en cualquier ámbito poderes que pudieran ser absolutos, que nos pudieran llevar a derroteros que ninguno quiere. Ok. José Manuel Mesa Gobel, buenas noches. ¿Cuál es su opinión o consideración en relación
a la utilización recurrente en el caso expuesto del TDAH? Sí, considero de que, como en este caso, el recurrir constantemente a fallos del TED, le vamos a llamar así, cuando queda claro, y el mismo TED lo indicó en este fallo que vimos en la diapositiva, de que las regulaciones son distintas, porque mientras una protege más, la otra protege menos. Lógicamente, eso nos va a llevar a conclusiones distintas, ¿verdad? Yo lo veo tan absurdo como que, por ejemplo, aquí, bueno, yo con un caso de fijación de alimentos, la ley guatemalteca manda, creo que es en la mayoría de legislaciones, que se fije una pensión alimentaria provisional. Pero que yo le negara esa protección a la parte interesada, indicando que se la niego porque en X país no se contempla la pensión alimentaria provisional como una medida cautelar para los derechos de la persona que necesita la pensión. O sea, lo veo tan absurdo como eso cuando tenemos una norma específica que es protectora, que es pertinente, tener que referirnos a una norma a la cual no estamos obligados, no somos parte de eso, no se aplica a este caso. Así lo veo. Ok. Si la hija que es menor de edad quiere tener al bebé, pero los padres de ella deciden que aborte y no hay problemas para el embarazo, ¿qué decisión se tomaría? Bueno, eso ya dependerá, ya sería como un criterio judicial, ¿verdad? Que cada país tendría que tomar de acuerdo a sus respectivas legislaciones. Pero cabe hacer ver en esta pregunta la importancia de la opinión del niño, ¿m? Y que ésta se recabe de una manera que garantice que sea sin presiones la opinión de la niña en este caso, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo entran también otras convenciones, en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño, a jugar un papel muy importante en ello. ¿Mm? Ok, a ver, bueno, pues ya por aquí no tenemos más preguntas, solamente muchos agradecimientos por su excelente conferencia, doctora, y muchos saludos. Gracias por su atención. Doctora, una pregunta más, nada más para... Sí, de Zacatecas. Adelante. Perdón, una pregunta. Sí, primero que nada, un agradecimiento. Creo que ha tocado un tema sumamente interesante. Creo que aunque el fallo de la Corte finalmente es del 2006 y el asunto se origina en 1995, en virtud del decreto que se pronuncian en este fallo, ha puesto usted un tema muy interesante al poner en la mesa la posibilidad de cuestionarnos la posibilidad de revisar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué hacía en este primer acercamiento al tema los tiempos? Porque finalmente un fallo para que llegue por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pasa mucho tiempo. Es un proceso de los asuntos que llegan finalmente a la Corte, un proceso que tiene el Sistema Interamericano de Derechos, algo complejo, algo difícil, algo tardado. Y hablando de temas tan sensibles como el que usted bien analiza, pues genera todavía un poco más de inquietud. Yo quisiera perfilarme ya al final de mi intervención, de mi pregunta, en el sentido de preguntarle, ante esta cuestión de temporalidad, desde que sucede un evento que puede trascender de manera sustantiva a los derechos humanos y viene un fallo de la Corte, ¿cuál sería la propuesta o la reflexión? ¿Qué mecanismo deberíamos estar tratando de visualizar una segunda instancia a través de estos fallos de la Corte Interamericana? Y cómo buscar que esta revisión o estos aspectos de supervisión de los fallos pudieran ser contemplados de una forma mucho más ágil, mucho más rápida,
para poder acceder finalmente a la justicia que se busca, ¿no? Ese sería finalmente en esas dos vertientes. Los tiempos del proceso. ¿Cómo visualizamos si solamente se está haciendo un análisis respecto de los ámbitos de responsabilidad de los funcionarios que están fallando por parte de la Corte, o realmente es una segunda instancia de revisión de estos fallos, que es lo que plantea, o finalmente cuál sería el reto para que esta segunda instancia o esta segunda revisión pudiera ser mucho más efectiva en tiempo, sobre todo en esa parte? Muchas gracias y nuevamente muy interesante, muy interesante. Realmente genera mucha inquietud, muchas preguntas en cuanto a los mecanismos que deberíamos estar transitando ya para buscar lo que usted bien apunta. Hace falta a lo mejor romper este monolito de decisiones a tan alto nivel y que determinan el actuar de los países miembros, ¿no? Gracias. Así es. Sí, muchas gracias a usted, profesor, por sus impresiones. Mira, en cuanto a los tiempos del proceso, es cierto, las sentencias tardan mucho tiempo en llegar y siempre pues se ha dicho que una sentencia tardía no es sentencia, justicia tardía no es justicia, perdón. Y sí tarda mucho porque recordemos que debe pasar antes por la Comisión Interamericana y esta pues poner el asunto ya en manos de la Corte. En este caso recordemos que también la situación de las personas dentro del proceso, especialmente a las mujeres, entonces el cuerpo pues en ese transcurso del proceso va cambiando, ¿verdad? Y quizás cuando la sentencia llegue ya va a ser por gusto, porque quizás ya no va a ser seguro para la mujer someterse a una FIV. Entonces esta situación de los tiempos del proceso, creo que la Corte, que es garante de los derechos humanos, debería ser la primera la que ponga la atención en eso, ¿verdad? Para que ella misma garantice con tiempos razonables una consecución real de la justicia. Por otro lado, considero que también es importante poder hacer efectivo el derecho a un recurso que la misma Convención Americana regula. O sea, que todos tendrán derecho a un recurso sencillo, ¿sí? Pero en este caso no, porque las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables. Entonces, ¿qué pasa con un caso como este, en donde vemos problemas que ponen, como decía alguien ahí, en entredicho realmente la legitimidad de la Corte, que debía haber resuelto de una manera pues más, una manera realmente imparcial, ¿verdad? Y no caer en todos estos asuntos. Y nos pone sobre el tapete la necesidad de un recurso, por un lado, y por el otro la necesidad de crear un sistema de responsabilidades, porque recuérdese de que los jueces de la Corte están sometidos a responsabilidad disciplinaria, pero no a una responsabilidad tal cual como cualquier juez, y el principio de responsabilidad es esencial en la judicatura, ¿verdad? Cuando no es exigible que sucede, podemos tener fallos como estos, en los cuales no hay consecuencias para los jueces, o en un fallo cualquiera, supóngase que pudiéramos tener en el futuro pues fallos parecidos o peores en donde pudiéramos tener realmente prevaricato. ¿Qué hacemos? Y la Corte impulsa de manera unilateral, sin ningún fundamento normativo, que sus interpretaciones sean obligatorias. Y aquí viene a colación, que la Corte siempre ha ido como muy a la par del TED, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se aleja diametralmente cuando se trata del principio del margen de apreciación nacional, que es como cierta constante en el TED, que es muy respetuoso de que temas como estos se dejan a la apreciación nacional de cada país, porque están muy en el sustrato social de cada país, ¿verdad? Pero la Corte Interamericana en ese punto se aleja del TED y se ve esa voluntad como de imponer sus interpretaciones a países en donde los contextos del caso concreto tal vez son muy distintos. Dentro de un mismo país, entre departamentos o provincias o estados, vemos
que hay tantas diferencias que parecen países diferentes, cuánto más hay diferencias entre países diferentes con contextos socioculturales totalmente distintos. Muchas gracias. Para servirle, profesor. Doctora, el profesor José Morales pregunta, ¿considera que la Corte Interamericana al momento de interpretar el alcance del artículo 4 con el concepto de concepción y el alcance que tiene al dejarle a los estados la facultad de definirlo o fijarlo, fue omiso en la protección de los embriones ya fecundados? Bueno, la verdad es que no dejó a la facultad de los estados poder determinar desde qué momento se da la concepción, sino que lo define ahí y además con esta doctrina que impulsa el control de convencionalidad, con que pretende hacer obligatorias sus interpretaciones para todos los países, pues más bien lo que busca es que esa interpretación sea válida para todos, es decir, no le deja no le quiere dejar ese margen a los estados para que puedan determinarlo, ¿verdad? O en todo caso, debió haber buscado la forma de interpretarlo de manera de no desproteger totalmente al embrión, porque vemos que lo que ha pasado aquí es de que lo ha desprotegido totalmente, le ha quitado la titularidad del derecho a la vida, no lo considera persona, y sí, le ha desprotegido totalmente, pero yo considero de que a pesar de eso, recordemos que la Convención Americana no dice lo que 7 jueces quieren que diga, sino lo que los países en 1969, los estados parte, quisieron decir al momento de la creación de la Convención. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso es muy importante, tenerlo bien presente, ¿no? Ok, por aquí quedan agradecimientos. Gracias a la universidad por crear estos eventos tan accesibles para adquirir conocimientos en tiempos de pandemia. Excelente. Interesante presentación. Sí, adelante, doctora. Sí, quiero agradecer antes que terminemos este espacio, realmente increíble, interesante, una gran, pero gran experiencia por primera vez, y agradezco que me hagan parte de esta experiencia a todos ustedes y a la universidad. Todo mi agradecimiento al doctor Rolando Castillo y a quienes han estado atendiendo a esta charla el día de hoy. Gracias, Imelda, a todos ustedes también. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora Jenny. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, le externamos nuestro agradecimiento por esta tan interesante conferencia que nos acaba de pronunciar. Gracias a ustedes. Para usted. Muchas gracias a ustedes. Gracias.